Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Una semana que ha pasado, que ha transcurrido, obviamente con una campaña presidencial, con candidatos que tratan de mostrar su oferta ante una sociedad raramente apática, como creo que no se ha visto nunca desde el regreso de la democracia allá por el 83. El solo hecho de recordar aquellos actos masivos, ustedes por ahí tienen en la memoria el 1.000.000 de personas que metió Ítalo Luder en el Obelisco, las 850.000 personas de Raúl Alfonsín en el mismo lugar, el acto que creo fue el más extraordinario en cuanto a cantidad de público que se vivió en el Monumento a la Bandera, lo que pasó después con Menem, si bien ahí se inauguró en la etapa proselitista todo lo relativo a las caravanas, bueno, ahora no hay casi nada de eso. Los candidatos presidenciales ni se van de caravana, entre comillas, ni hacen actos masivos. La prueba la tenemos en Rosario semana a semana. Hace menos de 5 días se ha producido prácticamente el desembarco de los candidatos presidenciales más importantes. Estuvo con nosotros Lilita Carrió, hablando largamente con Rubén Giustiniani de lo que es su propuesta de gobierno. Y esos actos de campaña, ese termómetro popular que reflejaban los mitines, han sido reemplazados por las encuestas. Entonces nos encontramos el día domingo con un sondeo encargado por el diario La Nación, al cual le damos entidad porque se trata de un diario opositor y porque la consultora que lo realizó, Poliarquía, es muy seria, donde le da 28 puntos de diferencia, ¿sí?, a Cristina Fernández encima de Lilita Carrió, aunque hay que decirlo, Cristina Fernández tiene el 38% de los votos, es decir, ni siquiera está llegando, aunque va a llegar, al 40% con el cual va a evitar la primera vuelta. Han desaparecido esos 70, 50, 60% de intención de voto en los cuales se habló en algún momento. Las diferencias son muy grandes y se está confirmando todo lo que dijimos desde aquí. La dispersión del voto opositor, el menú francamente muy amplio que ofrece la oposición, le otorga todas las chances a Cristina Fernández de Kirchner para ganar en primera vuelta. Por eso queremos hacer un programa distinto, enfocarnos en lo que fueron las campañas políticas en el renacer de la democracia y en lo que está pasando hoy. Hoy vamos a presentar 2 informes, les pido que se queden, les pido que los observen y van a ver cómo ha mutado, cómo se ha modificado fundamentalmente el interés de la gente. Esto se llama En Profundidad. Hacemos el primer corte y regresamos. Obviamente, además de presentarles informes que creo lo van a hacer recordar algunas épocas al televidente que ya tiene algunos años y al joven que nos mira semana a semana, tal vez sorprenderse con lo que fueron esos encuentros al aire libre en la 9 de julio en el Obelisco. Vamos a estar con la coyuntura política y con lo que va a pasar en Santa Fe el 28 de octubre. Hay un menú de candidatos muy diversificado. Hay 21 nóminas de postulantes para 10 escaños. Una cosa que francamente no la vivíamos desde el sistema de la ley de lemas. Pero bueno, centrémonos en lo que fue el año 1983. Arrasaba, en ese momento aparecía en todo su esplendor una figura política que, bueno, de alguna manera internalizó, entendió lo que había dejado la dictadura militar. Y frente a la oferta que ofrecía el peronismo, lo van a ver en el informe, el cajón de Herminio y todas esas cosas, logró captar el voto radical, fundamentalmente el voto independiente y también la voluntad de muchos peronistas. Fíjese, no ha pasado demasiado tiempo, el radicalismo era gobierno en 1983,
y hoy prácticamente parece haberse convertido en una ONG, en una organización no gubernamental. Con la edición de Guillermo Peirano hicimos esto. El 27 de octubre, al pie del obelisco, el radicalismo cierra su campaña. Ante unas 800.000 personas, Raúl Alfonsín concluye su discurso con el preámbulo de la Constitución Nacional. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Al día siguiente, en el mismo lugar, el peronismo reúne casi 1 millón de personas. El discurso moderado del doctor Luder contrasta con la actitud violenta de Herminio Iglesias, la famosa quema del cajón. Pero el peronismo todavía estaba mechado de elementos poco recomendables, poco prestigiosos, como fue el caso de Herminio Iglesias, el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que incendia un cajón en el acto final de clausura de las elecciones con la imagen de Alfonsín adentro. Esto produce una reacción en la clase media argentina, que estaba dispuesta a votar a un peronista, sobre todo un peronista como Luder, pero que no quería ver ni a los matones, ni a los violentos alrededor del presidente, del candidato a presidente. El 29 de octubre, finalmente se levanta el estado de sitio vigente desde 1974. El 30 de octubre de 1983, varios millones de argentinos estrenan sus DNI. Reciben con orgullo el sello que certifica la votación. Tras tantos años de proscripción, nadie quiere dejar de ejercer su derecho. Para sorpresa de muchos, se impone el candidato radical con el 52% de los votos. El 10 de diciembre de 1983 termina la dictadura militar. El 10 de diciembre de 1983, tras 7 años de horror, corrupción y entrega del patrimonio nacional, el pueblo argentino recuperaba la democracia. Asumía la presidencia Raúl Alfonsín, quien se había impuesto sobre el candidato peronista Ítalo Luder con el 52% de los votos. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Alfonsín había centrado su campaña electoral en un llamamiento democrático basado en la defensa de los derechos humanos y la promesa de terminar con el hambre y llevar salud y educación a todos los argentinos. Ahora, Alfonsín. Vote lista 3. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. El radicalismo obtuvo 8 gobernaciones y el control de la Cámara de Diputados, pero el justicialismo consiguió importantes porciones de poder. Triunfó en 12 provincias y logró la mayoría en la Cámara de Senadores.
En el país se vivía un clima de euforia, alegría y profunda esperanza en que la democracia renacida fuera la base para la construcción de una sociedad más justa. La gente fue perdiendo el miedo y recuperó la calle. Hubo una verdadera explosión de recitales y expresiones artísticas en los espacios públicos. Bueno, habíamos prometido hablar de la coyuntura política, ¿no? Más allá de que decidimos hacer un programa mirando hacia atrás un poco para recordar aquella expectativa con la democracia que se volcaba a las calles y contrastarlo con el hoy. Han pasado por este programa peronistas, radicales, socialistas, dirigentes de todas las variantes políticas que hay en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. En este caso estamos ya con Jorge Isser, que es candidato a diputado nacional, en segundo lugar, por la alianza de PRO y Recrear. ¿Cómo le va, Isser? Bien, bien. ¿Cómo andás, Mauricio? Muy bien. Y me parece interesante hablar con usted en tanto y en cuanto tenemos la oferta de siempre, es decir, por un lado, Frente para la Victoria, que lleva a Jorge Obeid como su primer candidato, por el otro lado está la lista que podríamos decir del Frente Progresista, pero es más bien del Partido Socialista, una conjunción de ARI, el socialismo y la agrupación Moisés Levenson, y después es como que hay diferentes partidos que apoyan, por un lado a Labaña, por otro lado a Rodríguez A. Ustedes han decidido concentrarse en una sola lista, apoyar a Ricardo López Murphy como el candidato presidencial e ir en busca de la hazaña, me parece que es introducir diputados por Santa Fe, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, encabezados por Marcelo Muñagurria, que es el primer candidato a diputado nacional, el segundo soy yo, estamos en una propuesta que creemos que es una propuesta muy válida. Nosotros creemos que hay un sector que es el sector, yo diría que una propuesta clientelista, demagógica, populista. Después está lo que es la socialdemocracia, que la encarna Wiener y su gente, y después estamos nosotros con una propuesta de democracia política y economía de mercado. Creo que esas serían las tres sectores, porque el resto en alguna medida se acopla a lo que yo te decía recién. En Labaña en realidad ha sido ministro del actual gobierno y además su propuesta es claramente también de altos impuestos y de alto gasto público, lo cual lo diferencia netamente de nosotros. Nosotros intentamos bajos impuestos y un racional gasto público, que quiere decir un Estado muy fuerte en lo que debe hacer, pero a su vez con un gasto público racional, que no es el caso actual. Y yo diría que Labaña también significó esa propuesta. Así que la nuestra es bien diferente, es una propuesta que encarna todo esto Por ejemplo, en el orden institucional, te digo, nosotros queremos representar a la gente de la provincia en la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación. Nosotros no vamos a ser representantes del Poder Ejecutivo ante el Congreso, como sí ocurre en la actualidad, incluso con los representantes de Santa Fe. Es una marcadísima diferencia que tenemos. Vamos a defender el federalismo. Este no es un país federalista, federal. En la actualidad está concentrado, tanto las decisiones económicas como los recursos, como incluso en el orden político, lo cual creemos que no es el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Así que nosotros hacemos una diferencia neta en eso. Y bueno, nos atribuimos que lo hacemos con mucha fortaleza. No así, tal vez, lo que está ocurriendo. Es absolutamente distinto. Y te diría que con los impuestos, bueno, es un hecho notable. No se cumple con la ley de coparticipación, que debió ser sancionada en 1996, que hace al federalismo, que hace a los distritos,
que hace a que no ocurra una confiscación como ocurre en la actualidad. En la actualidad, nosotros tenemos los impuestos, primero son de quienes lo producen. Así que realmente el que tiene que manejar los recursos, la renta, el excedente, es el que lo produce, que sabe hacerlo muy bien, en esta zona se lo demuestra claramente, y lo hace haciendo reinversión y creando fuentes de trabajo. Nosotros creemos que ese es el motor del desarrollo social y económico, que es la creación de fuentes de trabajo. Hoy no ocurre así. De manera, por ejemplo, que con la coparticipación, con las retenciones, ahora están hasta amenazando aumentar las retenciones. Nosotros tenemos un claro programa de anulación de las retenciones en un tiempo prudencial. Lo pensábamos hacer en menor tiempo, pero a raíz del irracional gasto público actual, eso lo vamos a tener que manejar con toda la seriedad del caso, y por supuesto que en un tiempo prudencial vamos a eliminar las retenciones, porque las retenciones no son del gobierno central, menos aún. Las retenciones son primero de los que lo producen, y los impuestos que justamente deben aportarse, deben abonarse, son de los distritos, no son del Poder Central. Así que acá hay una diferencia notoria. Y que además perjudica ostensiblemente a la provincia de Santa Fe, que creo que en materia de retenciones debe estar a la cabeza, ¿no? Totalmente. La provincia de Santa Fe aporta en concepto de retenciones 3.500 millones de pesos por año, es algo así como el 50% del presupuesto de la provincia de Santa Fe. Son más de 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, que a su vez se revierten en una cantidad ínfima. Como esta es una provincia, bueno, el sur es muy rico, y la provincia es toda, también es el norte, del cual nos ocupamos. Resulta que hay una confiscación para que el gobierno central encima lo use en clientelismo y en compra de voluntades y en compra de sectores políticos. Bueno, eso no corresponde bajo ningún punto de vista, ni bajo el punto de vista ético, ni económico, ni social. Le quería hacer una pregunta respecto a Mauricio Macri, que estuvo la semana pasada en Rosario. Yo estuve en la conferencia. Y digo, hoy por hoy, y más después de la encuesta de La Nación del domingo, La Nación, además de ser opositor, es un diario serio, y Poliarquía es una encuestadora prestigiosa, aparece muy claramente que Cristina Fernández puede arribar o puede evitar la segunda vuelta con el 40% de los votos, lo cual refleja que han quedado atrás esos 50, 60% de intención de voto que daban algunos encuestadores. Ahora, lo otro es la dispersión que aparece en la oposición. Aparece Carrió segunda como 28 puntos. Y digo, ¿hasta qué punto ha sido inteligente este armado de que cada referencia vaya con su sigla, con sus candidatos, y no tratar de unificarse? Bueno, primero que hay 60% de gente que es oposición. Claro, ese es un dato también. Así que ese es un dato a tener en cuenta. Segundo, que la campaña, yo te diría que prácticamente recién empieza. Es cierto que todo el año estuvimos en campaña electoral en diversos distritos, incluso Santa Fe, pero ahora estamos en el tramo activo de la campaña. De manera que todas las propuestas seguramente no están absolutamente conocidas por la gente. Es nuestro trabajo hacerla conocer. Y lo que pretendemos es precisamente que esta propuesta, que es opositora, es fervientemente opositora, diría yo, conozca a la gente, porque es una propuesta que a la gente la enriquece bajo todo punto de vista. Nosotros creemos que aún los que menos tienen son los que más se benefician con un sistema de producción, con un sistema de crecimiento y desarrollo, con un sistema de respeto a la Constitución y a las leyes, como el que estamos proponiendo. Sí, decididamente te tengo que reconocer que el nuestro no está bien conocido, pero es nuestro trabajo, tal vez ha sido nuestra responsabilidad no haberlo podido hacer con toda el éxito que hubiera correspondido, pero estamos en ese trabajo. Y yo te quiero decir que a pesar de esta dispersión,
creemos que hay un camino importante a los efectos de que la gente entienda que esta esta ficción de éxito actual o de crecimiento es una apariencia. Acá lo único que se ha hecho es aprovechar una situación internacional sumamente favorable. Hace más de 100 años que Argentina no tiene una situación como esta. Y bueno, eso ha resultado en un crecimiento que es llamativo, pero estamos desaprovechando una fenomenal oportunidad de transformación y de reestructuración de las distorsiones muchas que tiene la Argentina. Hay que compararlo con los demás países, no ya de los supuestos del primer mundo, sino de los países latinoamericanos, Chile, Brasil, es evidente que ellos tienen mucha más aceptación en el nivel de sus propios habitantes y en el nivel internacional para inversiones, por ejemplo, tan necesarias. El presidente Lula, que es un ejemplo de defensa del sistema este que estamos proponiendo, que es claramente un sistema de la ley y de la Constitución, un sistema de una democracia política, un sistema de una economía al servicio de la gente y más especialmente de los que menos tienen, bueno, concita un interés fenomenal. Va Lula por el mundo y, bueno, en este momento ha estado, días atrás, ha estado en Europa y tiene prometidas inversiones por más de 200.000 millones de dólares. Acá en la Argentina no vienen. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque nosotros cumplimos poco con la responsabilidad y con las palabras empeñadas. Fíjate vos lo que sucede con el INDEC, por ejemplo. Esto, INDEC K, que está resultando en un nuevo default. Sí. Es un nuevo default encubierto. Mucha gente no lo entiende, capaz que lo entienden los acreedores, pero también tenemos que entender la población que eso nos va muy mal a nosotros, al conjunto de la población, porque eso significa que hay menos interés en crear fuentes de trabajo, que en definitiva ese es el kit de la cuestión, cumplir las leyes y crear fuentes de trabajo. Eso es lo que le da bienestar a la gente. Ustedes van a llevar a Ricardo López Murphy como candidato presidencial. Ricardo López Murphy es la cabeza de nuestra boleta, es el candidato a presidente con Esteban Bullrich, que es el candidato a vicepresidente, y tenemos la lista de diputados. Todo esto es Alianza Propuesta Republicana, que es una alianza entre Compromiso para el Cambio y Recrear. Ahora, la pregunta viene a esto. ¿Usted está conforme con lo que hizo Macri, que por ejemplo le da el apoyo a López Murphy en Santa Fe, le da el apoyo a López Murphy en Capital, pero en Provincia de Buenos Aires compite el apellido Macri a través de su primo Jorge con de Narváez frente a la candidatura de Ricardo López Murphy? Es difícil de entender esta situación. Bueno, en realidad es lo que existe. Vos sabés que todas las alianzas tienen sus acuerdos, tienen sus negociaciones. Pero claramente, Propuesta Republicana, es una alianza inicial entre estos dos partidos. Yo estaría más conforme si en todos los distritos del país tendríamos una lista unificada. Bueno, es lo que se dio. De cualquier manera, te digo que en la provincia de Buenos Aires, Recrear tiene su buena propia lista. Y yo creo que tal vez nos faltó tiempo, tal vez nos faltó, las cuestiones que son propias de la política, y yo creo que en el futuro lo vamos a hacer mejor, y que si lo tuviéramos que volver a hacer, seguramente hubiera sido más prolijo. Mauricio Macri, el viernes en Rosario, apoyó claramente a Ricardo López Murphy para presidente. Y en la provincia de Buenos Aires en realidad no existe candidatura a presidente en esa lista. Sí existe en la lista de Recrear. Y en la otra lista, hay que agregarle a Ricardo López Murphy presidente. En Santa Fe usted observa que, más allá de lo sucedido en las elecciones del 2 de septiembre a gobernador, puede haber variaciones respecto a la candidatura a diputado nacional
teniendo en cuenta algunos aditamentos. La derrota ha producido una crisis en el justicialismo, muchos quieren pasarle la factura a Jorge Obeid, y por otro lado no se ha visto a Hermes Wiener trabajar activamente para la nómina que va a estar encabezada por Lilita Carrió a nivel nacional. ¿Cuál es su análisis de esto? Bueno, mi análisis es que esas dos organizaciones son en realidad movimentistas, son multipartidarias, diría yo. Yo creo que dentro de muchos de los que votaron a Wiener y de los que votaron al Frente por la Victoria, en su momento en realidad participan de nuestra propuesta. Así que creo que van a venir con nosotros en esta elección nacional para diputados nacional y para presidente. Bueno, es distintas propuestas y trabajo político. Una es polifacética, la otra también es polifacética. La nuestra tal vez tenga un rumbo y una propuesta más explícita. Y nosotros queremos representar a toda la gente que en esos otros lugares en realidad han estado eligiendo una situación de falencia de lo nuestro. Creemos que ahora es la oportunidad para que nos voten, porque en realidad en ese arco múltiple que tienen las 12 organizaciones, hay una gran parte de gente que tiene esta propuesta democrática de economía de mercado, que ahora está para que nos voten. ¿Y qué ha pasado con la centro-derecha en la provincia de Santa Fe cuando, no hace muchos años atrás, la democracia progresista era una fiel exponente de, creo que casi de los mismos principios que hoy pregonan ustedes, y que de un buen tiempo a esta parte se ha quedado sin votos, al punto de que no tiene este sector, este vector ideológico, representación en el Parlamento? ¿Qué es lo que ha sucedido en la provincia? Sí, yo creo que a nivel dirigencial se ha producido esta alquimia de acuerdos electorales, y que no, en realidad no representa a la gente, los votantes. Creo que una cantidad muy respetable sigue pensando que la propuesta que se defendió, que defendió en definitiva, empezando por Lisandro Latorre, una sociedad democrática con alto respeto o con defensa de la libertad, de la propiedad privada, se ha desdibujado precisamente en todo este quehacer de alquimia electoral. Nosotros queremos ir a esas fuentes y decirles que nosotros estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo la propiedad privada, estamos defendiendo la Constitución y las leyes, estamos defendiendo la economía de mercado, estamos defendiendo la inserción de la Argentina en el mundo, un hecho que en este momento está absolutamente desdibujado. Estamos defendiendo todo lo que signifique ese progreso social que, a mi juicio, erróneamente se lo ha enfocado en otros sectores, pero yo diría que nosotros somos unos fervorosos defensores de toda esta propuesta. Y la prueba está lo que ocurre en el mundo. Los países exitosos tienen esta propuesta, aún bajo el rótulo de una socialdemocracia. Tanto en España como en Chile, por ejemplo, en realidad lo que se efectiviza es esta propuesta. Esta propuesta respecto a la Constitución, a las leyes, a la propiedad privada, a la inversión, al crecimiento, al desarrollo, y yo creo que les va muy bien. A nosotros no nos va tan bien, nos puede ir mucho mejor, y aquí estamos ofreciéndole esto que le va a venir muy bien a la gente. Estamos dialogando con Jorge Isser, que es el candidato a diputado nacional en segundo término por la lista de PRO. Tras la pausa, continuamos con esta charla. Una última pregunta que le hago al doctor Isser, que es médico, una rareza en la política argentina, es en cuánto va a influir una buena gestión de Mauricio Macri en la capital federal para que el péndulo que a veces aparece en la Argentina cada 10 años se produzca, y que la centro-derecha tenga de ahí en más posibilidades de éxito ya a nivel nacional, ¿no?
Sí, esta propuesta nuestra, que en realidad es de democracia política y de economía de mercado y de alta producción, va a estar bien reflejada en la capital. Entiendo que Mauricio Macri va a hacer una excelente gestión. Él es un buen gestionador, se ha visto en donde ha actuado en Boca y lo ha llevado a Boca desde una situación comprometida a una situación floreciente, con éxitos económicos y éxitos deportivos. De manera tal que, a pesar de todas las dificultades que seguramente va a tener que atravesar, va a ser una excelente gestión en Buenos Aires y ahí vamos a estar en la vidriera para demostrar lo que somos capaces. Pienso que precisamente hay que hacer eso. Ahora tiene el palo en la rueda con el problema de la seguridad. Resulta que el mismo ministro coordinador, que siendo diputado, firmó una ley donde dice que había que traspasar la seguridad con sus recursos, tal como dice la Constitución, ahora dice al revés. Lo mismo ha ocurrido con la candidata presidencial, ¿no? Que en sus intervenciones y propuestas en el Senado decía una cosa hasta el 2003, ahora dice, en algunos casos, 180 grados distintos. Y en otras no se dice nada. Y en otras no se dice nada, tanto no se dice nada que se habla afuera y acá no se da ni una entrevista, ni se concede hasta preguntas que se saltean, etcétera, etcétera. Nosotros estamos dispuestos a esta participación, a resolver y escuchar atentamente los pedidos de la gente, y en Buenos Aires lo vamos a hacer. Lo invito a ver, le agradezco haber estado en el programa, hablando del péndulo. Bueno, la campaña, lo que fue la campaña de Carlos Menem cuando llegó a la presidencia de la Nación, hoy todos dicen, yo no lo voté, pero en aquel momento, bueno, la magnificencia de los actos públicos eran algo para resaltar. Lo hemos hecho con Alfonsín, lo hacemos ahora con Menem y seguiremos haciéndolo en los próximos programas con los otros presidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, te digo que después de la elección con Menem tuvimos las consecuencias. Y te recuerdo que Menem era un candidato justicialista fervientemente apoyado por la pareja presidencial. Así es. Así que después tuvimos las malas consecuencias, así que en esta oportunidad tendríamos que preverlo. Pero bueno, ahora vemos lo que fue el menemismo en su esplendor. Perfecto. El ganador fue el candidato peronista Carlos Menem, quien se impuso al radical Eduardo Angelós por el 47% de los votos. Menem proponía que lo sigan hacia la revolución productiva y el salariazo. Compañero, garantice la victoria. Por la revolución productiva y la liberación nacional, el 24 todos a River con Menem presidente. Con Menem Dualde a triunfar. Los tengo muertos. Cuidadito con trabajar, ¿eh? Los quiero a todos pendientes de mí. Que si subo, que si bajo. A ver, todavía se avivan que en este país está todo por hacerse. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar. Y con este asunto de la revolución productiva no me van a dar más bola. Por un cambio que nos favorezca a todos. Menem, presidente. Pero para la entrega del poder faltaba una eternidad. ¿Cómo llegar al 10 de diciembre? Comenzó a sonar nuevamente la palabra ingobernabilidad y Alfonsín propuso adelantar la entrega del poder para el 8 de julio. La decisión que asumo constituye la única salida posible en el marco de la Constitución y las leyes, y estoy seguro que contribuirá a restaurar el marco necesario para enfrentar cuanto antes los problemas económicos que constituyen el núcleo de la crisis que padecemos, para facilitar la inmediata sanción de leyes económicas que proponga el futuro gobierno. Menem puso condiciones
y se firmó un acuerdo por el cual se sancionaba una ley de emergencia económica que daba vía libre a las profundas reformas que se proponía ejecutar el peronismo sobre las ruinas del Estado benefactor. Hacia fines de mayo, la canasta familiar llegó a costar aproximadamente 8 salarios mínimos. La situación económica, que venía empeorando, se desbarrancó definitivamente. En ese contexto, Alfonsín designó como ministro de Economía a Jesús Rodríguez. Esta necesidad de ver a la economía junto con la política contribuye a entender qué fue lo que le pasó a la Argentina y qué puede pasarle a la Argentina si no hay un esquema de funcionamiento político donde el capitalismo y la democracia vayan juntos. Dice Felipe González, el de la democracia y el capitalismo es una pareja. La democracia siempre le fue fiel al capitalismo. El capitalismo muchas veces le puso los cuernos a la democracia. El 30 de mayo fue establecido el estado de sitio, adoptándose medidas de emergencia económica. Junio fue el mes de la búsqueda de una solución desesperada, mientras la inflación alcanzaba el 114% mensual. Tenía un talento político que tendemos a negarle, pero que en su momento dio pruebas brillantes, pero al mismo tiempo no tenía el menor interés por los problemas económicos. Todavía hoy él no advierte que todavía nos debe una explicación sobre la hiperinflación. Bueno, la hiperinflación fue el resultado de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que ya todo el mundo estaba contra nosotros. El Fondo Monetario Internacional muy fastidiado porque el Banco Mundial nos había dado un crédito sin la luz verde del fondo. Por supuesto que también se generaron políticas internas que cayeron muy mal en el agro, recuerdo usted la sociedad rural, en fin. Y, sin embargo, teníamos un 7 y pico % de desocupación, con todo eso, ¿no? Y hoy todavía la gente dice por ahí, había inflación, pero comíamos, teníamos trabajo. De todos modos, está bien, es un desastre la hiperinflación porque la sufre notablemente todo el mundo, pero principalmente el trabajador. Ese Estado que se había configurado en la Argentina, que estaba afirmado en un patrón impositivo fuertemente regresivo y que implicaba cobrarle impuestos a buena parte de la comunidad y canalizarlo en términos de subsidio hacia los sectores más concentrados del capital y hacia el pago de deuda. Consecuentemente, llega un punto en donde el Estado argentino no va a estar en capacidad de sostener al mismo tiempo el pago de deuda al exterior y los subsidios a los grupos empresarios más importantes. En el momento en donde esto se plantea de esta manera, donde no se puede satisfacer en un mismo momento a los dos actores privilegiados del proceso económico argentino, es donde comienza a darse una disputa entre los sectores más poderosos de la economía argentina para ver quién es el que gobierna el proceso económico local. Y yo me di cuenta que solamente por una razón de orgullo personal podía poner en riesgo todo lo que habíamos logrado en el campo democrático. Había que realmente producir una anticipación de la entrega. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem, acompañado por su vicepresidente Eduardo Duhalde, asumía la presidencia de la República. Por primera vez en muchas décadas, un gobierno civil y constitucional era sucedido por otro de igual legitimidad de origen. El peronismo ocupaba la presidencia por cuarta vez y no eran pocos los que volvían a ilusionarse con una Argentina justa, libre y soberana. El presidente electo declaró ante la Asamblea Legislativa en su discurso inaugural: tenemos el coraje para asumir un juramento ante la conciencia de nuestra gente. Vamos a avanzar en el rumbo correcto. Vamos a caminar de la mano de los más humildes y los desposeídos. Vamos a poner la economía al servicio de la dignidad del hombre argentino.
Creo que hemos tenido un programa francamente interesante. Yo no puedo dejar de asombrarme de lo que fue el péndulo en la Argentina, ¿no? Aquellos actos impresionantes de Raúl Alfonsín, aquella legitimidad con la que ascendió al poder, y hoy ver a la Unión Cívica Radical en el lugar que se encuentra. Alfonsín tuvo sueños de grandeza, habló del tercer movimiento histórico, ahora hablan de la transversalidad. Alfonsín habló de trasladar la capital a Viedma. Alfonsín habló de la reelección, de su propia reelección, y sin embargo tuvo que irse anticipadamente del poder. Lo de Menem, clarísimo. Menem arrasó en las elecciones, Menem le ganó las internas a Cafiero, Menem se convirtió en presidente de la nación y Menem fue reelecto en el 95 con el 52% de los votos, ¿sí? Nadie lo había votado. Después vino De la Rúa, también apoyado mayoritariamente, y después la historia es más reciente y conocida. Teniendo en cuenta lo que está pasando en el país, donde el Poder Ejecutivo siente ya sus primeras averías serias, su primera toma de distancia con la gente seria, es que apelen al sentido común, que utilicen el sentido común. No es normal en ningún país del mundo lo que está sucediendo con el INDEC. La gente ya no cree en ningún índice. No es normal lo que sucede con la estrategia comunicacional. No hay presidente en el mundo, ni candidato presidencial, que no convoque a una sola conferencia de prensa. Bueno, esto está pasando en la República Argentina. Y también es una cosa bastante inédita lo que sucede con la oposición. Este menú que le ofrece al oficialismo, que le ofrece al kirchnerismo, la posibilidad de ganar en primera vuelta gracias al Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos dice que con el 40% de los votos se puede evitar el balotaje si ninguno de los candidatos que siguen a esa primera minoría obtiene en menos de 10 puntos de diferencia. Por eso todas las especulaciones están direccionadas a que Cristina Fernández finalmente se va a imponer el 28 de octubre y no habrá que ir a una nueva elección que tendría que hacerse un mes después, en noviembre. Como cada semana, como en cada programa, vamos a recomendarles un par de libros. Joaquín Morales Solá, de todo lo que venimos hablando, de los informes que hemos presentado. Asalto a la ilusión, la historia secreta del poder en la Argentina desde 1983. Mucha información, mucho off the record. Y por último, lo vamos a ver, Alberto Borrini, cómo se vende un candidato, un siglo de campañas políticas en la Argentina. A mi modo de ver, el mejor trabajo que se ha hecho en este país respecto a lo que ha sucedido con las campañas de 100 años a esta parte. Se nos ha terminado el programa, regresamos en 7 días. Muchas gracias.